¿Sabías que a tan solo 30 minutos de la ciudad de Panamá hay un parque nacional natural con exuberantes bosques, con una biodiversidad enorme y con mucha historia desde la época de los españoles, con rutas como Camino de Cruces, donde pasó todo el oro para España hace 500 años por acá? Y que a su vez muy cerca tengas un hotel de alto nivel con todas las comodidades y lujos de cualquiera de la ciudad, hasta con cancha de golf, pero con actividades ecológicas para interactuar con la naturaleza, sus animales silvestres que lo rodea, y disfrutar del aire puro y los sonidos del bosque. Bueno, este es el Hotel Summit Rainforest and Golf Resort, vamos a conocerlo. Empezamos esta nueva aventura saliendo de Ciudad de Panamá rumbo a uno de los hoteles que yo llamaría de perfil ecoturístico por su interesante contacto con la naturaleza, llamado Summit Rainforest, que si sales en auto o transporte público debes tomar la vía que va hacia el Parque Nacional Soberanía en la misma dirección de las muy famosas esclusas de Miraflores, lugar imperdible si visitas Panamá. Y tomando la avenida Omar Torrijos pasas por el aeropuerto de Ancón, al lado del Albrook Mall y la ciudad del Saber y Paraíso, por toda la ribera del Canal de Panamá que conduce al poblado de Gamboa. Pero unos metros antes del giro que te lleva al pueblo de Gamboa verás el aviso de entrada y la garita para anunciarte. Para contarles un poco de historia de este lugar y para que lo conozcamos un poco más, este hotel está construido en un club de golf que lleva su mismo nombre, como Summit Golf Club, el cual fue construido en la década de 1930 y sirvió como un campo para residentes de las bases militares de los Estados Unidos y también para los trabajadores del Canal de Panamá. Está ubicado en el Parque Nacional Camino de Cruces, que es donde los españoles transportaban el oro en la época colonial. Y continuando con la historia, en el año 2009 esta propiedad se convirtió en parte de la marca Carson Residor como Radisson Summit Resort and Golf Panamá, y en muy poco tiempo se convirtió en un escape predilecto de la ciudad tanto para clientela nacional como internacional, y también fue reconocida 7 veces con el premio a la excelencia del presidente de Panamá de la época, por sus comentarios positivos recurrentes. Pero a lo largo de este memorable viaje, como un ejemplo de franquiciado, tanto propietarios como el personal comenzaron a desarrollar una pasión más fuerte por toda la belleza que rodea esta propiedad, así como la preservación de toda la fauna y flora que uno puede encontrar a diario. Y fue solo hasta junio del 2019 cuando el personal en general encontró su verdadera y natural vocación, que es convertir este lugar en un resort que se enfoca en realizar prácticas ecológicas y se dedica por completo a promover la belleza de Panamá. Ya estando listo con nuestro check-in, te ponen esta manilla para identificarte como huésped del hotel y disfrutar de sus instalaciones libremente. Y en la misma recepción puedes ver unos tableros con todas las actividades que puedes hacer durante tu estadía, con horarios para que no te pierdas ninguno, como los tours de la ciudad, las esclusas de Miraflores, ir al centro comercial Albrook Mall, las comunidades indígenas y mucho más. También los tours ecológicos en los alrededores del hotel, que más adelante les mostraremos, que nos pareció una experiencia espectacular, que muy pocos hoteles ofrecen, y el esfuerzo que están haciendo para salvar el famoso oso perezoso con su fundación. Le pedimos al joven de recepción que nos asignara un piso alto para tener la mejor vista desde el balcón de la habitación, siendo esta un piso 7, te dando llaves electrónicas y listo para instalarnos y disfrutar de esta moderna habitación de 39 metros cuadrados, con aire acondicionado, una cama extra grande como puedes ver king size, mesitas de noche con sus lámparas de luz cálida, TV por cable de pantalla plana de 42 pulgadas y wifi gratuito. También una silla lujosa reclinable, un escritorio largo, tipo oficina por si vienes en plan de trabajo. Y también ves esta nevera ejecutiva con horno microondas, cafetera, 2 botellas de agua mineral cortesía del hotel y una caja fuerte por si quieres guardar tus objetos de valor. El baño privado en verdad nos gustó bastante por sus lindos acabados, es bien decorado, muy limpio, que a pesar de la humedad de la zona se percibe higiénico y ventilado.
También está equipado con artículos de aseo gratuitos como champús, cremas para el cuerpo, acondicionadores, jabones de muy buena calidad, agua caliente y secador de pelo. Esta habitación también es perfecta para concentrarte en tus proyectos de trabajo, en un ambiente de silencio absoluto. Te sientas en tu escritorio y justo al lado tienes un balcón privado con todas las vistas a la cancha de golf y a la selva. Que en nuestro ángulo los amaneceres son bellísimos y la niebla que se posa sobre la selva a esa hora en la mañana vale la pena salir a verla. Con un paisaje extenso que se te pierde la vista, y también puedes apreciar el puente Centenario, que es uno de los 3 que atraviesa el Canal de Panamá, aparte del puente de las Américas y el puente Atlántico. Como es costumbre para nosotros, después de documentar la habitación, hacemos un recorrido por las instalaciones del hotel para conocerlo. Empezamos por el área del restaurante, donde están las 2 piscinas al aire libre, una de adultos y una para niños, con lindos jardines, palmeras, árboles nativos, también heliconias y flores del paraíso, resaltando la belleza de la selva tropical panameña, con unos imponentes murales de la fauna silvestre de la zona, como el ave insignia, la gran águila arpía, los monos, los guacamayos, el gran jaguar, las mariposas, las ranas exóticas. Y por cierto, tremendo artista quien pintó estos murales, son en verdad espectaculares. Para todos los que deseen venir a este lugar, les recomendamos estar atentos a las promociones que ofrece el hotel, porque dentro de la oferta que adquirimos estaba incluido un snack de bienvenida como este de papitas fritas, deditos de queso, nuggets de pollo y soda, que en otras ocasiones no lo incluye. Les dejaremos toda la información abajo en la descripción de este video de las promociones que salen con descuentos especiales. Si por ejemplo tienes cuenta en los bancos locales de Panamá, que ellos tienen convenios, o para grupos más grandes con eventos empresariales, por ejemplo. También este hotel cuenta con 2 auditorios por si deseas organizar eventos sociales como matrimonios, cumpleaños o conferencias, entre otros. Y listo para nuestro primer tour que ofrece el Hotel Summit Rainforest, que es dar un divertido recorrido por las áreas de las canchas de golf, el cual pagas $4 por persona y empezó aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Te asignan un carrito de golf como este y un guía te lleva a los huéspedes por todas las rutas y lagos en un atardecer muy agradable. En este caso tuvimos suerte e hizo una tarde despejada y soleada, donde puedes ver aves migratorias, cocodrilos pequeños que le llaman babillas y los puedes alimentar. Como les comenté al inicio del video, esta zona tiene mucha historia que data de hace 500 años atrás, ya que por acá pasó la famosa ruta Camino de Cruces, por donde se movía todo el oro, la plata y la mercancía que venía de Perú, Colombia y Bolivia, que arribaban a Panamá la Vieja en el Pacífico y atravesaba todo el istmo de Panamá a pie o en mulas, hasta la localidad de Venta de Cruces a orillas del río Chagres. Desde el poblado de Cruces, los pasajeros y mercancías seguían después su recorrido en bote, siguiendo el curso del río Chagres hasta la desembocadura en el fuerte de San Lorenzo en el Atlántico, y después por vía marítima hasta Portobelo. Este lugar se convirtió en una ruta alternativa de respaldo al tráfico que tenía el Camino Real de Portobelo. Y entonces fue hasta 1850 cuando se construyó el ferrocarril de Canal de Panamá, que Camino de Cruces ya no se usó para el tránsito y quedó en el olvido. En nuestro canal tenemos los videos de esas travesías como Camino de Cruces, que nos tomó 12 horas recorrerlo a pie. Fue exigente físicamente, pero valió la pena 100%. También puedes ver el video del Fuerte San Lorenzo, el poblado de Portobelo, el pueblo Nombre de Dios, Palenque, en la costa atlántica panameña, que estamos seguros que les va a gustar y van a vivir aventuras inolvidables. Y ya finalizado nuestro primer día en el hotel, después del tour y conocer sus alrededores, nos levantamos temprano el día 2 al restaurante, que puedes encontrar un desayuno tipo buffet que está incluido en el paquete, el cual puedes encontrar huevos revueltos con pan sándwich y tocineta,
Y unas que nos gustó bastante fueron las arepas de queso, bastante buenas. Puedes preparar también tus propios waffles con chocolate o sirope de fresa o miel. También diferentes jugos de naranja, papaya, piña o café con leche. También frutas en opciones variadas. También diferentes tipos de jamones y quesos. Y la sección de cereales con leche de nuestra predilección. La verdad nos pareció muy buena la atención, el personal muy amable y atento. Y después de este delicioso desayuno estamos listos para vivir unas experiencias de mucho aprendizaje y contacto con la naturaleza. Empezando con el tour por un sendero interpretativo del guía certificado Sergio Hurtado del staff del hotel, que nos hizo un recorrido por el mariposario, el ranario y el área de rehabilitación de perezosos. Les dejo el audio original de esta guianza para ustedes. Vamos a atenderlo el día de hoy. Vamos a hacer el recorrido mariposario, centro y rescate de perezosos y finalizamos en el área de las ranas. Entonces vamos a ingresar a un pequeño sendero. Vamos a disfrutar un poco de la naturaleza, es como el principal objetivo, conectarnos un poco con la naturaleza, respirar aire natural. De pronto está la posibilidad de ver perezosos en su hábitat natural. Si no, entonces vamos a visitar el Centro de Rescate y Rehabilitación, que es un proyecto que se inauguró aquí en el Hotel Summit hace aproximadamente 1 año, 6 meses que estamos operando, ayudando a estas especies que son accidentadas en vías terrestres, deforestación o cría huérfanas. O sea, aquí trabajamos en convenio con el Parque Summit. Y eso es lo que aporta la parte veterinaria. Aquí en el hotel está la instalación donde se le hace la recuperación al animal. Entonces los invito para que disfruten de esta pequeña aventura. De pronto las fotos que va a ser un bonito recuerdo de la visita aquí al hotel. También vamos a ver ranas, tenemos alrededor de unas 3-4 especies de ranas diferentes. Iguanas también tenemos de conservarlas. La iguana aquí en Panamá está en peligro de extinción, protection de iguana. Entonces es cuidar y protegerla y así mantener pues cuidar esta fauna silvestre. Perfecto. Bueno, bienvenidos. Este es un color gris, que es el que estamos viendo en estos momentos. La otra especie es de 2 dedos, es un color chocolate. Y hay una especie que es endémica de aquí de Panamá. Entonces ellos también tienen el pelaje del perezoso, también es un mecanismo, ellos lo utilizan como mecanismo de defensa, por eso se mimetizan con la misma corteza del árbol. Así que queda un poco más camuflajeado de su depredador, pero más sin embargo tienen su depredador cerca. Vamos a continuar. Llega a los comederos. These are the feeders. We put the fruits in the morning, afternoon. Al comienzo no hay registro de águila arpía, pero entonces el árbol Panamá se caracteriza porque al comienzo su tronco es recto, como podemos mirar. Cuando tiene más árboles alrededor está liderando el lugar. Entonces en algunos lugares como en Darién lo utiliza el águila arpía para fabricar su nido en la copa del árbol. El nombre del árbol hace referencia, el nombre de Panamá hace referencia a la especie de árbol, mariposas y peces. El significado de Panamá es abundancia. Anteriormente esta especie de árbol había abundancia, por eso fue denominado árbol nacional. El nombre científico del árbol es Esterculia apetala y el nombre común es árbol Panamá. Y siguiendo con la ruta del sendero llamado el Iconia Trail y aprender mucho de la biodiversidad de la flora panameña, nuestro guía nos conduce hasta el área del mariposario, donde verás una gran variedad de especies de 1000 colores. Desde la mariposa morfos azules con sus alas enormes azules plateadas hasta la mariposa búho. Las bellezas voladoras en este lugar encantan a niños y adultos por igual. Es muy recomendado para toda la familia. También encontrarás en este lugar un criadero de mariposas donde observarás docenas de estos insectos voladores en diversas etapas de transformación, desde orugas hasta mariposas y su metamorfosis. De verdad es una experiencia única. Las mariposas son posiblemente uno de los seres vivos más hermosos del planeta, son temas de cuentos, de canciones y artes visuales, pero estos insectos no existen solo para llamar nuestra atención con sus colores vibrantes, ya que las mariposas son seres polinizadores muy importantes en diversos cultivos agrícolas. Además su función ecológica es también fuente de alimento para los depredadores como aves, arañas, lagartijas y otros animales.
es una planta que durante toda la época del año echa su flor. Hay plantas que solamente echan su flor para la época del verano, otras para el invierno. Entonces esta es una planta que acá nos ayuda mucho con el tema de la alimentación de la mariposa. Algunas se alimentan de néctar, otras se alimentan de frutas. Ya cuando está en crisálida es como un líquido que comienza a formarse, donde se comienza a formar la mariposa, que dura entre 10 a 15 días. Para que tengamos ya una mariposa en vuelo. Esta es de la especie ojo de búho. Aquí las tenemos, mírala, aquí vemos la oruga también. Entonces, algunas pueden generar alguna irritación al tener contacto con ella, parecen como gotitas de agua. Esta planta se llama sangrillo. You can see the eggs, the blue morpho. O sea, aquí dura más o menos de 6 a 8 días para que nazca la oruga. Vamos a mirarla acá, que es diminuta. Brutal. Adentro son orugas que ya están a punto de formar lo que es la crisálida. Entonces ellos van mudando la piel de 3 a 4 veces. La última vez que muda la piel fue... Entonces tenemos bueno, aquí todavía falta, está ya esta etapa se llama prepupa. Aquí ya va a formar lo que es la pupa, que entonces vamos viendo que el color de la oruga va cambiando bastante. Entonces aquí vemos que en esta etapa, que es lo que estamos viendo ahí, ella muda la piel y forman como una capsulita acá, y queda aquí duran 10-15 días para que tengamos una mariposa en vuelo. Ojo de búho, mira cómo se mueven adentro. Es de crisálida de owl, speed owl. Entonces vimos la oruga en la planta. Entonces, cuando nace, son más o menos 10 minutos. El gran atractivo y belleza de las mariposas diurnas han despertado desde hace siglos el interés de aficionados y científicos, y el conocimiento acumulado sobre su biología, taxonomía y distribución es solo comparable al que tenemos de los vertebrados. Las mariposas son ideales para labores de educación y sensibilización de la comunidad hacia la problemática ambiental. Pienso que estas mariposas brindan a las personas una visión más positiva de los invertebrados en general, debido a lo principalmente que son muy hermosas. Al ser la mariposa los insectos más mediáticos, se han convertido en un organismo estrella para la difusión de los esfuerzos de conservación de los invertebrados y del bosque en general que los rodea. Nuestro guía Sergio nos hace un recorrido por el área de los anfibios, donde podremos ver ranas de la selva de variedades de colores y formas, también iguanas de diferentes tamaños, el cual también puedes interactuar con ellas con cuidado, haciendo de esta experiencia un contacto directo con estas asombrosas especies. El veneno, consumiendo cantidades de insectos, hormigas venenosas, es que generan toxinas como mecanismo de defensa para la supervivencia de ellas en su hábitat natural. Así que bueno, todos los colores fuertes que vemos en el bosque no se deben de tocar, tanto en ranas como en insectos, también en serpientes. También la coral tiene mucho colorido, así que también es una señal de que no se deben de tocar. Las poblaciones de ranas e iguanas, entre otros, han disminuido en el mundo a un ritmo sin precedentes y casi un tercio de las especies de anfibios del mundo están en peligro de extinción. Hasta 200 especies se han desaparecido por completo desde 1980, y esto no es normal. Los anfibios se extinguen naturalmente a un ritmo de una sola especie cada 500 años. O sea que si haces matemáticas, serían 60-65 años que se desaparecieron 200 especies. Esto es algo asombroso. Las poblaciones de anfibios se enfrentan a una gran variedad de problemas ambientales, que incluyen contaminación, enfermedades infecciosas, pérdida del hábitat, especies invasoras, cambio climático y sobreexplotación para el comercio de mascotas y alimentos. A menos que no actuemos con rapidez, las especies de anfibios seguirán desapareciendo, lo que tendrá consecuencias irreversibles para los ecosistemas del planeta y para nosotros los humanos. Recordemos que todos los seres vivos de este planeta estamos conectados en una cadena, y si la rompemos desapareceremos todos.
Y bueno, bienvenidos al área de rescate y rehabilitación del oso perezoso, el cual en este lugar reciben animales de esta especie que por varios motivos han quedado vulnerables, el cual han sido usados como mascotas o para venderlos en el mercado negro cuando han perdido a sus madres o los han atropellado los autos pasando la calle, el cual acá los biólogos expertos los alimentan, les dan sus cuidados necesarios para que se puedan reinsertar de nuevo a la vida silvestre. ¿Sabías que en Panamá hay 3 de las 6 especies de perezosos que existen en el mundo? Bueno, algo interesante que investigué es que esta especie no es mono y tampoco es oso. Los perezosos pertenecen a la superorden de Xenarthra, que en griego significa articulaciones insólitas en la zona lumbar. Son mamíferos placentarios muy antiguos y sus orígenes datan de antes del Pleistoceno, o sea hace millones de años atrás, y eran enormes como un elefante. Son herbívoros, les encantan las flores y viven en el dosel del bosque, o sea, van hacia las copas altas de los árboles. No son monos ya que los monos son primates, y tampoco son osos ya que ellos pertenecen a la orden carnívora. Los perezosos pertenecen más bien a la orden pilosa, que significa pelo, y sus parientes son más los hormigueros y los armadillos. Les llaman perezosos porque son el mamífero más lento que existe. Esto protege al perezoso de que no ingresen otros insectos a su pelaje, y para la polilla reproducirse depende del excremento del perezoso. Como vemos aquí en la ilustración, aquí estamos viendo cómo sería el ciclo, huevos, ahí vamos viendo para una mariposa, o sea que se come la hoja pero también le devuelve un nutriente para que se siga fortaleciendo la naturaleza. No lo tenemos, es un felino, pero no lo tenemos registrado por aquí cerca, creo que por Minera Panamá o en Darién es de que se ha registrado. Y el ocelote. Esta fauna silvestre, si de pronto nosotros vamos en una vía y vemos el perezoso y de pronto no podemos ayudarlo, por lo menos podemos dar la información de cómo se puede hacer. O si de pronto el perezoso está sentado, mira, en el SUMI, en el hotel hay un centro de rescate y rehabilitación donde lo pueden recibir. Y eso es muy importante, que se va ya arreglando esa información y así lo podamos cuidar y protegerlo más. Y bueno, acá finaliza este fantástico recorrido por este tour acá en el Summit Rainforest, que cuando visites este lugar no te pierdas tomarte estas fotografías en estos murales tan espectaculares y llevarte muchos recuerdos, pero lo más importante es que tú y tu familia, tus hijos se vayan también con una conciencia de cuidar el bosque, los animales y proteger el planeta. Agradecemos de antemano a todo el personal del hotel por su excelente atención, calidad de servicio, el cual sin lugar a dudas regresaremos. Les recomendamos a todos venir y visiten Panamá y hoteles como estos que apoyan la conservación de nuestro planeta. Y a todos nuestros suscriptores, los que nos acompañaron al final de este video, muchas gracias por viajar con nosotros. Danos un like, comenten, apóyanos con una suscripción, nos ayuda mucho para que esta comunidad crezca y a través de nuestras cámaras conocer más lugares como estos. Hasta la próxima.